Calentando el espíritu. Culto domingo 12 de julio, Ministerio de Adoración, Mina Virtual. Buenas tardes, amados hermanos. Qué hermosa bendición poderles saludar a través de este medio. El Ministerio de Adoración se goza y les da la bienvenida a este espacio pensado para preparar todo nuestro ser para el culto de este domingo 12 de julio del 2020. Disfrutemos de este calentamiento espiritual para poder recibir todas las bendiciones que el Señor tiene preparadas para nosotros en este día. Comenzamos.
Gracias a Dios le damos, hermanos, por este momento. A continuación vamos a tener las recomendaciones que cada semana estamos haciéndole. Vamos a iniciar con una alabanza del compositor Marcos Vidal llamada Tu costado sigue abierto. Tu costado sigue abierto mientras gira el mundo y la voz de un niño llora mientras pasan los segundos y las horas. La siguiente recomendación, mis queridos hermanos, es una predicación del famoso predicador Charles Spurgeon, llamada Dios cuida profundamente de ti. Vuestros cabellos están todos contados. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. Mateo 10:30. Es muy deleitable ver cuán familiarmente nuestro Señor Jesús hablaba con sus discípulos. Él era grandioso y sin embargo estaba entre ellos. Esperamos sea de bendición esta predicación, mi querido hermano. La siguiente recomendación es también una predicación llamada Un hombre conforme a su corazón, por el pastor Andrés Corzón. Amén. Pues en la Biblia encontramos unos versículos en donde habla de la clase de persona que Dios está buscando. En primer lugar está Juan 4:23, donde dice que Dios está buscando verdaderos adoradores. Dice, pero se acerca el tiempo, de hecho ya ha llegado cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Pero luego dice, el Padre. Gloria a Dios por esta predicación. Esperamos que sea de gran edificación para sus vidas, mis queridos hermanos. La siguiente recomendación es una recomendación musical de uno de los más grandes compositores, Johannes Brahms, con este llamado Requiem alemán. Una música extraordinariamente hermosa, hermanos, que podemos disfrutar en esta semana. Esperemos pueda encontrarla y disfrutarla también. La siguiente recomendación es acerca de un documental llamado Probando la existencia de Dios a través de la ciencia. Darwin solo sugirió que este mismo proceso también opera en el ámbito natural. Para Charles Darwin, la selección natural explicaba la apariencia de designios sin un diseñador. Ya no había más necesidad de invocar una causa inteligente para la complejidad de la vida. De hecho, la selección natural pasó a ser como un diseñador sustituto. La siguiente recomendación, mi querido hermano, es este documental llamado Conspiracy, el secreto de la sustentabilidad. Pensaba que hacía todo lo que había en mi poder para salvar al planeta, pero de pronto, el comentario de un amigo lo cambió todo. El comentario me llevó a un informe en línea publicado por la ONU que decía que el cultivo ganadero produce más gases de efecto invernadero que las emisiones del sector de transporte por sí solo. Esto significa que la industria de carne y lácteos produce más gases de efecto invernadero que todos los autos, camiones, trenes, barcos y aviones combinados. Las vacas y otros animales domésticos producen una cantidad de metano sustancial en su proceso digestivo. Información muy reveladora, hermanos, que es importante que todos conozcamos. Y la última recomendación es este entrenamiento para llevar en casa y quemar grasa.
Bueno, hermanos, tenemos aquí las recomendaciones, esperando que sean de mucha edificación para todos los ámbitos de sus vidas, ya que Dios quiere que podamos tener una vida integral, y para esto son estas recomendaciones, para que sean una ayuda sustanciosa en nuestra semana, en nuestro diario vivir. Queremos también, mis queridos hermanos, recordarles los programas que tenemos en las semanas que los ministerios han preparado para todos nosotros, como Vida Sana, Pláticas del Corazón, Estudios Bíblicos, clase de preescolares, Minita, escolares y adultos, y también los devocionales de la Unión Bautista de Jóvenes Israel. Les agradecemos mucho su atención, que disfruten de este culto y nos vemos muy pronto, si Dios quiere. Hasta pronto. Buenas tardes, mis amados hermanos y amigos. La primera Iglesia Bautista de México, en Mina y Héroes, le da a usted la más cordial bienvenida a este culto de alabanza a nuestro Dios, esperando que los cantos, la lectura de su palabra y la meditación de ella sea de bendición para usted y su familia. Reciba un fuerte abrazo y Dios le bendiga y le guarde. Bienvenidos. ¿Qué tal, hermanos? Los invito a abrir la palabra de Dios. Vamos a leer el capítulo número 3. Vamos a leerlo completo. Proverbios, capítulo número 3. Vamos a ponernos de pie para leer como una muestra de respeto la palabra de nuestro Señor. Proverbios, capítulo número 3, dice así: Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y harás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Honra a Jehová con tus bienes, con las primicias de todos tus frutos. Y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección,
Porque Jehová al que ama castiga, como el Padre al Hijo a quien quiere. Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, y sus frutos más que el oro fino. Más preciosas que las piedras preciosas, y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella. Largura de días está en su mano derecha, y en su izquierda riquezas y honra. Sus caminos son deleitosos, y todas sus veredas paz. Ella es árbol de vida a los que de ella echan mano. Bienaventurados son las que la retienen. Jehová con sabiduría fundó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia. Con su ciencia los abismos fueron divididos, y destilan rocío los cielos. Hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos, guarda la ley y el consejo, y serán vida a tu alma y gracia a tu cuello. Entonces andarás por tu camino confiadamente, y tu pie no tropezará. Cuando te acuestes no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. No tendrás temor de pavor repentino, ni de la ruina de los impíos cuando viniere, porque Jehová será tu confianza, y él preservará tu pie de quedar preso. No te niegues a hacer el bien a quien es debido, cuando tuvieres poder para hacerlo. No digas a tu prójimo, anda y vuelve, y mañana te daré, cuando tienes contigo que darle. No intentes mal contra tu prójimo, que habita confiado junto a ti. No tengas pleito con nadie sin razón, si no te han hecho agravio. No envidies al hombre injusto, ni escojas ninguno de sus caminos, porque Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos. La maldición de Jehová está en la casa del impío, pero bendecirá la morada de los justos. Ciertamente él escarnecerá a los escarnecedores, y a los humildes dará gracia. Los sabios heredarán honra, mas los necios llevarán ignominia. Bendiciones, amada iglesia de Mina y Héroes. Vamos a dedicar este bello culto a nuestro Dios. Dice así la palabra de Dios: bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo, anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. Señor, en esta tarde queremos darte la honra, la gloria, el honor que solamente tú te mereces. Porque solamente tú eres santo, solamente tú eres justo y solamente tú eres bueno. Y eres el Dios que obra poderosamente en su creación y más en la vida de tus hijos. Por eso nosotros en esta hora, Señor, buscamos alabar tu nombre, Señor. Reconocer todas las cosas hermosas y bellas que haces en nuestra vida. A pesar de la crisis que hemos estado pasando durante estos meses, hemos visto tu mano poderosa actuando en nuestra vida, Señor. A pesar de que muchos de nosotros y de nuestros hermanos han perdido su trabajo, tú no has dejado de sustentarles y de proveerles el alimento, Señor. Gracias, Señor, porque personas que han estado enfermas, Señor, tú las has levantado poderosamente con salud del lecho de donde estaban, Señor. Sabemos también, Señor, que han partido varios hermanos, pero, Señor, reconocemos también tu voluntad, que es agradable, que es perfecta y que es buena, Señor. Señor, gracias porque tú obras en nuestra vida, Señor. Te lo agradecemos, Señor, infinitamente, Señor. No tenemos con qué pagarte, solamente decirte gracias y poner nuestra vida en servicio a ti, Señor. Permite que tu iglesia siga siendo una iglesia viva, una iglesia sana, que se mueva, que obre, Señor, que haga tu voluntad, que haga la obra, Señor, de predicar el evangelio, Señor, que haga la obra de ver por aquellos necesitados y que podamos, Señor, estar unidos, podamos, Señor, servirnos los unos a los otros y que podamos también, Padre bendito, amarnos los unos a los otros. Señor, gracias por todo lo que tú haces en nuestra vida, Señor, por estos momentos, por el predicador que va a exponer tu palabra, Señor, que el mensaje llegue hasta lo más profundo de nuestro corazón, que lo podamos poner por obra en nuestras vidas y asimismo, Señor, que tu iglesia, que es una, que es universal, tú la bendigas, Señor, poderosamente con el poder de tu Espíritu Santo. Te alabamos, te bendecimos, Señor, y te damos gracias en esta hora en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén, amén. Y amén. Disfrutemos este bello culto, amados hermanos. Bendiciones.
que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Buenas tardes, hermanos. Mi nombre es Marta Tenorio. Gracias a Dios, nací en un hogar cristiano. Tuve la enseñanza del Señor por medio de mis padres. Crecí en la iglesia de Prohogar. Ahí Dios me dio el gran privilegio y la bendición de tener excelentes maestros, los cuales uno de ellos fue nuestro pastor Emilio Escobar, el hermano Simón Granados, el hermano Saúl Vázquez, que en su tiempo fue mi pastor, la hermana Crescencia Ayala, que fue mi consejera en la auxiliar de niñas, al hermano José S. Vélez, y también dentro de ellos estuvo mi papá, Trinidad Tenorio. A la edad de 19 años, en un culto, hubo un llamamiento para los que quisiéramos servir al Señor. Y acepté ese reto que Dios me estaba poniendo. Desde ese momento, el hermano Vélez fue mi maestro. En la enseñanza pude servir al Señor desde la edad de 19 años. Pasaba el tiempo y me casé con Polo. Polo es mi esposo. Dios me concedió 2 hijos, a Osiel Daniel y a Amalia Jael. Pasó el tiempo y Dios también nos prestó más bien un hermoso nieto, se llama Misael. Ahora desde pequeño le estamos enseñando la palabra de Dios y le estamos instruyendo en el camino del Señor. Dios me ha dado la oportunidad y el privilegio de poderle servir tanto en la iglesia como en mi comunidad. Aquí en Hogares de Atizapán, Dios me ha dado la oportunidad de poder hablar de su palabra y de su amor, tanto a niños como a adultos. Algunos de mis vecinos han aceptado al Señor como su Salvador. Y ahora en ese tiempo que estamos viviendo por la pandemia, Dios no nos ha dejado. En su infinito amor, Él ha cubierto nuestras necesidades y nos está cuidando. Sabemos que estamos bajo su cuidado. En estos 40 años, que casi vamos a cumplir de casados, Dios ha sido fiel con nosotros. Le doy tantas gracias a Dios que muchas veces no hallo cómo agradecerle la bendición que tengo de parte de Él. Y lo único que puedo yo entregar al Señor es mi vida a su servicio. Doy gracias a Dios porque le he podido conocer, porque le amo y porque puedo servir. Vamos a orar, hermano. Señor, en estos momentos de tanta angustia, de tanta tristeza, de tanto dolor, Señor, que está pasando en nuestro mundo, te agradecemos, Señor, porque tú has sido con nosotros, porque tú has guardado mi vida, Señor, en tus manos, porque tú, Señor bendito, no me apartas de tu lado, sino que siempre eres fiel, porque siempre, Señor, he visto el amor que tú me tienes, Señor, y el cuidado. Te suplico, Señor, que sigas con nosotros, Señor, como familia, que nos sigas bendiciendo, Señor, y que podamos ser un testimonio vivo, Señor, de lo que tú haces y seguirás haciendo en nuestras vidas. Todo esto te lo pido, Señor, y te lo agradezco con acciones de gracia. En el nombre de tu Hijo amado que murió en la cruz por nuestros pecados, Jesucristo. Amén. Buenas tardes, hermanos. Ayúdenme a buscar en su himnario el himno número 7, Solo a ti, Dios y Señor. Y la palabra de Dios dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Himno
7, solo a ti, Dios y Señor. Solo a ti, Dios y Señor, adoramos, y la gloria y el honor tributamos. Solo a Cristo nuestra luz acudimos, por su muerte en la cruz revivimos. Un espíritu no más nos gobierna, y con el Señor nos das paz eterna. Él es fuego celestial, cuya llama, en amor angelical nos inflama. Disfrutamos tu favor solamente, por Jesús, fuente de amor permanente. Solo Él nos libertó de la muerte, solo Él se declaró nuestro fuerte. Solo tú, oh Creador, Dios eterno, nos libraste del furor, del infierno, y por esto con placer proclamamos que solo en tu gran poder esperamos. Buenas tardes, hermanos. En esta ocasión, en su cápsula evangelística, vamos a revisar un pasaje de la Biblia que nos va a orientar en la necesidad que hay porque el mundo escuche del Evangelio. Les invito a que me acompañen en sus Biblias al Evangelio de Mateo, en el capítulo 9, de los versículos 35 al 38. Dice así la palabra de Dios: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el Evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Bueno, hermanos, estamos viviendo tiempos muy difíciles. La situación de la pandemia ha generado muchas pérdidas de vidas humanas, ha generado muchas personas enfermas, y sin duda la gente tiene necesidad espiritual, la gente tiene necesidad de Dios, y necesitamos nosotros como cristianos poder compartir del Evangelio, hermanos, porque como dice este pasaje, el Señor Jesucristo veía esa necesidad y los veía dispersos como quien no tiene pastor. Y lo más importante, el Señor Jesucristo les hace una encomienda a sus discípulos al decir que roguemos al Señor de la mies para que envíe obreros. Hermanos, nosotros somos esos obreros. Es necesario que como cristianos podamos tener una vida de testimonio, tener buenas relaciones con las personas que nos rodean y poder hablar en cualquier oportunidad del Evangelio. Sin duda, hermanos, en las cápsulas anteriores hemos visto ejemplos de cómo poder hablar del Evangelio de forma sencilla y práctica. E incluso no necesitamos necesariamente tener que tener la Biblia y tener una forma tan estructurada, simplemente que la gente pueda ver a Jesús en nuestras vidas, que podamos tener un interés genuino por las personas, que podamos ofrecernos para orar por ellos
y compartirles de la palabra si tenemos la posibilidad, siempre guardando nuestras respectivas indicaciones de nuestro gobierno de acuerdo a la nueva normalidad que nos espera. Pero sobre todo, lo más importante, invitar a las personas a que puedan ver los cultos de nuestra iglesia, compartir en nuestras redes sociales y poder hacer que cada una de las cosas que nosotros hagamos sea en favor del Evangelio, para que muchas personas puedan escuchar de la palabra de Dios. Amados hermanos, por favor, acompáñenme a buscar en su himnario el himno número 12, Dad a Dios inmortal alabanza. Dice la palabra de Dios: dad a Jehová la honra debida a su nombre. Salmo 96, 8. Himno 12, dad a Dios inmortal alabanza. Dad a Dios inmortal alabanza, su merced, su verdad nos inunda, es su gracia en prodigios fecunda, sus mercedes humildes cantar. Al Señor de señores da gloria, Rey de reyes, poder sin segundo. Morirán los señores del mundo, mas su reino no acaba jamás. Vio los pueblos en vicios sumidos y sintió compasión en su seno. De prodigios de gracia está lleno, sus mercedes humildes cantar. A su pueblo llevó por la mano, a la tierra por él prometida, por los siglos sin fin le da vida, y el pecado y la muerte caerán. A su Hijo envió por salvarnos del pecado y la muerte eterna. De prodigios de gracia es torrente, sus mercedes humildes cantar. Por el mundo su mano nos lleva y al celeste descanso nos guía. Su bondad vivirá eterno día, cuando el mundo no exista ya más. Dice la palabra de Dios: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Hermano, el apóstol Pablo, cuando escribió estas palabras, estaba exhortando a los corintios a que juntaran de lo que Dios les había dado para ayudar a un hermano en necesidad. Sabemos que en estos tiempos difíciles hay hermanos que perdieron su trabajo, hay hermanos que se enfermaron, o que tal vez algún familiar se enfermó y perdieron todo lo que tenían. Qué bonito es, hermano mío, en Cristo, que tomes un poco de lo que Dios te ha dado y se lo ofrendes con todo tu corazón a un hermano en necesidad. Dice Pablo en esta misma carta, en el versículo 12 del capítulo 9, porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Qué bonito es, hermano mío, que un hermano en necesidad le dé gracias a Dios por lo que tú le has dado de corazón. No solamente es orar por un hermano, sino también ofrendarle de lo que Dios te ha dado. Una despensa, algún dinero, como Dios ponga en tu corazón. Eso también, hermano, es ofrendarle a Dios. Y sí, cuando el Señor nos regrese a su casa, también tenemos una responsabilidad de ofrendar en el alfolí para el sostenimiento de su casa y el extendimiento de su palabra. Oremos, hermanos, por estas ofrendas. Gracias te damos, Dios Todopoderoso, Padre nuestro,
porque has puesto en nuestro corazón apartar algo de lo que tú nos has dado para ofrendarle a algún hermano en necesidad. Por favor, Señor, ayúdanos a conocer la necesidad de tu iglesia, la necesidad de algunos hermanos que están pasando momentos difíciles, más de lo que de por sí son, Señor, para que ellos también le den gracias a ti, a Dios, por lo que han recibido por medio de nosotros. Gracias te damos, Señor Jesucristo, por estas ofrendas, en tu nombre. Amén y amén. Muy buenos días, mis amados hermanos. Es para mí una enorme bendición poder saludarles a través de este medio a esta hermosa primera iglesia bautista de la Ciudad de México, agradeciendo al Señor por esta oportunidad que me da de poder ministrarles. A nombre de mi familia, de mi amada esposa, de nuestra iglesia, la primera iglesia bautista de Torreón, y de un servidor, les mandamos un muy fuerte abrazo fraternal. Les amamos en el amor del Señor Jesucristo, y es nuestra oración que el Dios de toda consolación siga consolando sus corazones, siga fortaleciéndolos, principalmente a la familia de nuestro entrañable, amado hermano y consiervo, mi hermano Emilio, que ya goza de la presencia de nuestro Dios, a su familia y a cada uno de ustedes. Les amamos entrañablemente y gracias por la bendición de poderles ministrar en esta mañana. La invitación es para poder predicar acerca del servicio, y con todo gusto vamos a estar hablando acerca del servicio, alguna de sus características, que son dos principalmente, las del servicio. He titulado este mensaje Tomando la toalla y la palangana, y está basado en el Evangelio de Juan, capítulo 13, de los versos del 4 al 15. Les invito a que ahí cierren sus ojitos, inclinen su rostro, vamos a orar, y en esta mañana vamos a pedir que el Señor se mueva con todo poder, pero también ore usted ahí y diga: Señor, yo sé que tienes algo que decirme, yo sé que tienes algo que cambiar en mí. Habla a mi corazón, trae paz a mi vida, pero también desafíame para ser el siervo, para ser la mujercita que tú quieres que yo sea. Así que mi Señor va a derramar bendición en esta hermosa mañana, y les invito a que oremos. Nuestro buen Padre Celestial, cuántas gracias te doy en esta hermosa mañana por el privilegio que me das de poder ministrar a tu pueblo, ministrar a esta entrañable primera iglesia bautista de la Ciudad de México. Yo te ruego, Señor, que tú derrames tus mejores bendiciones, que tú, Señor, consueles cada corazón, que tú fortalezcas y que tú levantes con poder cada familia. Te ruego, mi Señor, que derribes cualquier fortaleza, cualquier barrera que se presente entre tu corazón y el nuestro. Háblanos, Señor, háblanos con poder, y que nuestras vidas sean transformadas para la honra y gloria de tu nombre y bendición de cada miembro de esta hermosa iglesia. Nos rogamos y te pedimos perdón en el poderoso nombre del Señor Jesucristo. Amén. Para hablar del servicio, mis amados hermanos, ¿verdad?, que es un tema muy amplio, es un tema muy extenso, yo creo que el servicio que todo cristiano debemos desempeñar a nuestro Dios, pero también a toda la familia de la fe, es fundamental. Es algo realmente importante dentro de cada iglesia, pero no se limita a las iglesias, sino que va más allá a nuestros hogares, a nuestras familias, y donde quiera que nosotros estemos, nosotros podemos ser verdaderos servidores. Por eso en esta mañana vamos a estar meditando en este hermosísimo pasaje de Juan capítulo 13. Y es un pasaje, mis amados hermanos, donde el Señor Jesucristo nos da una hermosísima lección de lo que es el verdadero servicio.
pero sobre todo nos da un hermosísimo ejemplo de lo que es el amor y la verdadera humildad. Podemos nosotros leer en la palabra de Dios que fue justo antes de celebrar la Pascua que el Señor sabía que su hora ya había llegado para dejar este mundo y reunirse con el Padre Celestial. Dice aquí en su palabra que habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, les mostró el gran alcance de su amor. Ni nos imaginamos muchas veces el alcance del amor de Dios. Sabemos del amor de Dios, cantamos acerca del amor de Dios, hablamos del amor de Dios, pero realmente estamos experimentando este gran amor de Dios que es derramado en nuestras vidas, que es derramado en nuestros corazones. Creo sinceramente que hubo dos poderosas razones para que el Señor hiciera lo que hizo, como lo vamos a ir viendo, en este evento tan importante, tan crucial, antes de tomar la última cena. ¿Cuáles son esas dos poderosas razones? Yo considero que la número uno, el Señor quería dar testimonio a sus discípulos del gran amor que los tenía, así como lo podemos ver nosotros en el verso número 1. Este amor que tenía a estos 12 varones que estuvieron dispuestos a dejarlo absolutamente todo por seguir al Maestro. Y que no solamente los consideró sus discípulos, el Señor siempre va más allá de nuestras expectativas. No únicamente eran sus discípulos, sino que también los consideró sus verdaderos amigos. ¿Cuánta falta hace dentro de las congregaciones verdaderos amigos? Nos decimos hermanos, pero yo creo que tenemos que dar el siguiente paso, el de ser verdaderamente amigos, como en este caso los discípulos eran amigos también de nuestro Señor Jesucristo. Durante estos 3 años que estuvo conviviendo con cada uno de ellos, les trató de una manera tan especial. En primer lugar, les trató como ya mencionamos, con un gran amor. Los trataba con ternura y con gran paciencia en sus dudas y debilidades. Podemos ver, ¿verdad?, a través de los evangelios que tuvieron sus dudas, sus luchas, sus debilidades. El Señor fue paciente con ellos. Por eso dice que les amó hasta el fin. En ocasiones les reprendió fuertemente, les habló fuerte, pero nunca dejó de amarles. El gran amor que el Señor tenía hacia ellos no solamente era un amor fuerte, un amor constante, sino que también era un amor condescendiente al grado, ¿verdad?, que les dio este enorme honor, este enorme privilegio de que esta noche Él les sirva a servir a cada uno de ellos. La segunda razón es darnos un hermoso ejemplo de su inigualable humildad. Una humildad que no se puede comparar absolutamente con nada ni con nadie. La conducta del Señor Jesús es un modelo a seguir para cada uno de nosotros. Sin embargo, solo una vez dijo explícitamente que aprendiéramos algo de Él, si ustedes lo recuerdan. Ahí en Mateo 11:29, ¿verdad?, dice: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. 2 características, 2 atributos de nuestro Padre Celestial. Y Él nos estaba diciendo: aprendan de mí. Esta es la base para toda la carrera cristiana, la humildad y la mansedumbre, entre otras muchas características que obviamente tiene nuestro Salvador y que podemos aprender de Él. Es que teníamos que ser humildes. La humildad como punto de arranque también en la vida de todo cristiano. Es más, el mismo apóstol Pablo nos exhorta a humillarnos como en su momento lo hizo el Señor Jesucristo, que se humilló, y que debe de ser una actitud en la vida de todo cristiano.
Pablo escribe a los Efesios en el capítulo número 4, en el verso 2, y dice: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Fíjense, 3 características fundamentales: humildad, mansedumbre y amor. Porque si el tema de esta hermosa mañana es el servicio, entonces tenemos que considerar estas características, estos rasgos inconfundibles del carácter, del corazón del Señor Jesucristo, que es amor y humildad. Porque creo honestamente que ninguna clase de servicio se puede desarrollar dentro y fuera de la iglesia si no está respaldada por estas 2 características, amor y humildad. Muchas veces, ¿verdad?, cuando le pedimos a alguien que haga algo, pues la mayoría de las veces lo hacen, pero a regañadientes. ¿Y por qué a mí? Si aquel no está haciendo nada, ¿por qué siempre me piden a mí? Hermanos, dice aquí que cualquier servicio que hagamos, tenemos que hacerlo con amor y con humildad. Por eso Pablo empieza escribiendo en su primera carta a los Corintios, ¿verdad?, en el capítulo 13, dice que él puede hacer muchas cosas, muchas, es más, dar su cuerpo y ser quemado, pero dice: pero si no tengo amor, nada de lo que hago funciona. Y muchas veces así es en la iglesia. Mucho servicio, pero no está respaldado por el amor. Mucho servicio, pero no está respaldado por la humildad. Para poder servir y que haya verdaderamente frutos de nuestro servicio, se requiere de un amor muy especial. No es el amor que la gente conoce normalmente, el amor con que la gente muchas veces se relaciona. No es esa clase de amor. Realmente estamos hablando de un amor muy especial, un amor que el Señor Jesucristo evidenció, y estamos hablando de un amor ágape. ¿Qué significa esto? De un amor transparente, de un amor completo, de un amor incondicional. De la misma manera se requiere de una humildad como la del Señor Jesucristo, no hay más. Y un rasgo muy importante de la humildad es anteponer a nosotros mismos a los demás. Eso sí que muchas veces resulta un poco complicado, ¿verdad? El ceder, el hacerme a un lado para que pueda pasar el hermano, para que en verdad él reciba quizá honor y no yo. Qué difícil es para muchos cristianos esto. Pablo escribe en su carta a los Filipenses, capítulo 2, en el verso 3, y dice algo, pero se los voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Escuchen, dice: no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que a ustedes. ¿No fue eso exactamente lo que hizo el Señor Jesucristo esa noche? Antepuso a sus discípulos ante cualquier situación. Como lo podemos ver en los versículos 4 y 5 de este capítulo 13 del Evangelio de Juan, donde dice: se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Considero honestamente que de todas las veces que nuestro Señor Jesucristo dobló rodillas, como lo podemos ver a través de los 4 evangelios, una de las más hermosas fue esta: cuando dobló sus rodillas delante de cada uno de sus discípulos y empezó a lavarles sus pies. Porque dice que estando todos sentados a la mesa, el Señor se levanta, se quita su manto, se envuelve con una toalla, con un cinto de siervo, toma la palangana
y se arrodilla ante sus amigos. Yo me imagino la escena. Ha de haber sido una escena que seguramente quedó grabada hasta lo más lejano del universo, pero sobre todo quedó grabada en el corazón de sus discípulos. Imagínense la escena. El Señor de rodillas ante sus discípulos. Con mucho cuidado desató la correa de sus sandalias y con mucha suavidad levantó los pies de cada uno y los coloca en la palangana y derrama agua. Empieza a lavar los sucios pies que tenían. En los días del Señor Jesús, lavar los pies era una tarea reservada no para los criados comunes, porque había rangos dentro de los criados, sino que era para los de más bajo rango de todos los criados. Esa era su tarea. Cuando alguien llegaba a la casa, ¿verdad? Inmediatamente él se presentaba y lavaba los pies de los visitantes. ¿Por qué? Pues porque las calles en aquel entonces eran calles obviamente que no estaban pavimentadas, era pura tierra y los pies normalmente estaban sucios. Esta tarea era para el más bajo, de más bajo rango de todos los criados. En este caso, el que estaba de rodillas, el que estaba lavando los pies con amor y ternura, era nada más ni nada menos que el Rey de Reyes y Señor de Señores. Las tiernas y poderosas manos que formaron las estrellas ahora lavaban la suciedad de los pies de sus discípulos. Los dedos que formaron los profundos valles y que también formaron las montañas más altas, ahora estaban dando masaje a unos pies verdaderamente cansados de cada uno de sus discípulos. El Señor quería que se percataran, quería que se dieran cuenta con qué clase de amor los estaba amando, y sobre todo que lo hacía con una humildad transparente, no una humildad fingida, como en muchas ocasiones el Señor Jesús se refirió a los fariseos, cuando les dice, vean, es pura apariencia. El carácter y el corazón de nuestro Señor Jesucristo se caracterizó por muchos rasgos, pero el amor y la humildad fueron fundamentales en el carácter de nuestro buen Salvador. Algo verdaderamente asombroso lo encontramos en el verso número 3, ya leímos el 4 y 5, pero quiero que regresemos al 3. Dice, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Él tenía el control de todo. Si tenía el control del universo, si tenía el control del viento, de las tormentas, del sol, de todo, no pudo haber tenido el control de sus discípulos. No pudo haberles dicho, él, ¿saben qué? A ustedes les toca atenderme, lávenme los pies, sírvanme. Bueno, así piensa el mundo. Pero mi Dios muchas veces lo hace a la inversa. Aquí el que se postró para lavar los pies es el Señor Jesucristo. Hizo todo lo contrario. Él eligió humillarse, tomar forma de siervo. Y esta hermosa idea de ser un siervo humillado, el apóstol Pablo lo describe de una hermosísima manera en la carta a los Filipenses, capítulo 2, versos del 6 al 8. Y dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Aunque la máxima evidencia del incomparable amor del Señor Jesús por nosotros
fue en la cruz. El lavar los pies de sus discípulos fue una enorme muestra de su amor y de su humildad. Escribe el autor de libros cristianos Oswald Sanders, dice: la verdadera grandeza y el verdadero liderazgo no se logran reduciendo hombres al servicio de uno, sino generosamente dándose uno mismo al servicio de ellos. Cuando entendamos esto, mis amados hermanos, seguramente las cosas van a cambiar dentro de nuestras iglesias. Seguramente van a cambiar dentro de nuestros hogares. Cuando tengamos la actitud y sobre todo el carácter del Señor Jesucristo con estos dos importantísimos y fundamentales rasgos: el amor y la humildad. Por eso mencionamos que para estar en condiciones de poder servir a los demás adecuadamente, se requiere tener un corazón rebosante de amor y de humildad. Solamente de esa manera, y viviendo bajo el control, viviendo bajo el señorío del Señor Jesucristo, podemos entender sin duda alguna lo que Él una vez también nos dijo ahí en Marcos 10:45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Es servir a los demás con un amor incondicional y una humildad genuina, transparente, honesta, sincera, no fingida. Vamos a ver los versículos 13 al 15. Y dice: vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también lo hagáis. Los cristianos, todos aquellos que hemos recibido al Señor Jesucristo, todos aquellos que le hemos recibido en nuestro corazón y hemos creído en su nombre, tenemos un corazón como el del Señor Jesucristo. Eso es una realidad. Aunque en ocasiones parece que nos esforzamos para que los demás no lo vean así. Pero cuando el Señor entra en mi vida y toma el control, lo primero que hace es ponerme un corazón como el de Él. Un corazón de siervo. Porque si Él tuvo un corazón de siervo, nosotros definitivamente no tenemos opción. De la misma manera, debemos de evidenciar un corazón de siervo. Es lo primero que debemos de entender, que usted ya no vive para usted. El apóstol Pablo, ¿verdad? Y en Gálatas lo dijo de una manera tan precisa, tan contundente, cuando dice: ya no vivo yo. Quizá, ¿verdad?, alguien pudo haberle preguntado: oye Pablo, ¿y por qué ya no vives tú? Porque no pude, porque fracasé. Traté de amar y no pude, traté de perdonar y no pude, traté de servir y no pude. Y continúa diciendo: sino que ahora Cristo vive en mí. Esa es la gran diferencia. Cuando el Señor entra en nuestra vida, transforma nuestro corazón, transforma nuestra mente, transforma todo nuestro ser. Y por eso, si el Señor Jesús tiene un corazón de siervo, su mismo corazón está en nuestro interior. No tenemos ninguna opción. El Señor Jesucristo está viviendo en usted y Él ahora nos demanda a poder servir, pero con estas dos características. Por eso, nuestro egoísmo, nuestra soberbia, nuestra insensibilidad ya no tienen cabida en el corazón de un cristiano. A veces, y lo he experimentado, lo he visto en muchas partes, el tener un puesto en la iglesia
o en un ministerio puede hacernos perder la humildad. El diablo siempre va a estar atento para tentarnos con la soberbia, tentarnos con el orgullo o la superioridad. Y eso nos puede llevar al pecado de pensar, es que nadie es como yo, nadie sirve como yo, nadie canta como yo, nadie predica como yo, nadie da las clases de discipulado como yo. Y el Señor dice, no, ¿qué te pasa? No habíamos visto que debemos de anteponer a los demás. Es más, el Señor Jesús ahí en Marcos 9:35, Él dice, entonces Él se sentó y llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Por eso el Señor Jesús nos demanda, nos ordena a servir con estas dos hermosas características. En el verso 14 y 15 de Juan 13, ¿verdad? Ya leímos que el Señor dice, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. La instrucción es muy clara. Señor, es que no entendí. No, sí entendimos bastante bien. Lo que pasa es que muchas veces no queremos hacerlo, pero un hijo de Dios, un auténtico cristiano, entiende a la primera las órdenes que Dios nos da. Y aquí está diciendo, así como yo lo hice con ustedes, ahora ustedes vayan, laven los pies de los demás, háganlo con ellos, así como yo lo hice con ustedes. Lavar los pies en ese momento pues era una gran necesidad. Ya estaban sentados a la mesa, ya iban a participar, ¿verdad?, de la última cena, y era una necesidad, y todos estaban a la mesa, pero nadie ni siquiera hizo el intento, ¿verdad? Quizás se preguntaron, oye, llegamos aquí y nadie nos lavó los pies, ¿cómo? Esto no es correcto, ¿que aquí no tienen criados o qué? Nadie movió un dedo para ir y lavar los pies a los demás. ¿Había una gran necesidad? Sí, había una gran necesidad. El Señor Jesús suplió esa gran necesidad que se presentaba en ese momento. Esta necesidad en nuestros tiempos sigue existiendo. Y no estoy hablando de lavar los pies literalmente, que no tienen nada de malo, pero ahora las circunstancias y las necesidades son otras. Pero nos queda muy claro que existe otra forma de lavar los pies a los demás. Por ejemplo, mis amados hermanos, ¿cuántas necesidades nosotros podemos detectar simplemente en nuestra propia familia? Varón, te hablo a ti. ¿Has detectado necesidades que tiene tu esposa? Pero es tu trabajo tan arduo y tan agobiante en el templo que has descuidado a tu familia. Mujercita, ¿has detectado necesidades en tu esposo? De la misma manera, padres de familia han detectado necesidades en sus hijos. Amados, ¿han detectado necesidades en la iglesia? Es tiempo de ir y empezar a lavar los pies como el Señor Jesús nos los enseñó. El Señor Jesús sorprendió absolutamente a todos cuando abandonó la mesa. Hizo tres cosas fundamentales. La primera, se quitó su manto. ¿Qué significa eso? Se despojó a sí mismo, como Pablo lo escribe en el capítulo 2 de Filipenses. ¿Saben qué? Me quito mi manto, aquí lo dejo. Pero tú eres el maestro, aquí lo dejo. Número 2, dice que se ciñó una toalla o un cinto de siervo, y en la toalla, ¿qué estaba evidenciando ahí? Humildad. Y número 3, tomó una palangana llena de agua. Pero yo considero, mis amados hermanos,
que esa palangana no llevaba en sí agua. Esa palangana estaba llena de amor, estaba llena de misericordia, porque dijimos que Él lo que quería es que ellos se percataran del gran amor con que los había amado. Empezó a lavar los polvorientos pies de cada uno de sus discípulos, fue con cada uno y satisfizo su necesidad. ¿A cuántas personas no lavó los pies el Señor Jesucristo durante todo el ministerio? No, pastor, pues únicamente hay este pasaje de Juan y no los habla de ningún otro. ¿Seguros? Déjenme recordarles. ¿Recuerdan a la mujer adúltera? Fue y le lavó los pies. No dice eso. Literalmente no lo dice. Pero esta mujer necesitaba del amor y la frescura, sí. Todos estaban listos a juzgarla, a apedrearla. Pero solamente uno se acercó y le lavó los pies. Y no nada más le lavó los pies, sino también lavó su vergüenza, lavó su dolor y lavó su soledad. Muchas veces nos dedicamos más a señalar, muchas veces nos dedicamos más a juzgar que a solventar las necesidades de aquellos que necesitan que vayamos y lavemos sus pies. ¿Y qué decir, por ejemplo, del tramposo, del tranza de Zaqueo? Bueno, el Señor fue, y es más, entró a su casa a lavarle los pies. No, tampoco ese, ya sé que no dice. Simplemente el Señor entró y lavó su temor, lavó su soledad, lavó su rechazo, lavó su vida. Nadie lo quería, este pobre hombre. El Señor fue con su toalla y su palangana y lavó la vida de Zaqueo. ¿Y qué decir de los leprosos? También fue y los lavó. Lavó su temor, lavó también su soledad, su amargura, el no poderse acercar a nadie. Cuando el Señor llega, no nada más lava los pies, como en su momento dijo Pedro, ¿verdad? No nada más lava los pies, también la cabeza. El Señor no nada más nos lava los pies, sobre todo nos lava el corazón, nos lava nuestra mente. Esa es la gran necesidad que tiene hoy muchos miembros de nuestra iglesia, muchos miembros de nuestra familia y mucha gente que conocemos. Y es más, mis amados hermanos, aún estando el Señor Jesucristo en la misma cruz, aún con sus manos clavadas por cruentos clavos, todavía pudo lavarle los pies al criminal que estaba junto a él. Lavó su corazón, lavó sus temores, lavó sus dudas, sus pensamientos, al decirle: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. La gente necesita que les lavemos los pies. La gente necesita que nosotros vayamos y en un acto de humildad y de un amor ágape empecemos a hacer esta tarea que el Señor dejó en nuestras manos. Lavar los pies de sus discípulos no era la tarea del Señor. Él era el Maestro, Él era el Señor. Aún así, el Señor Jesús recalcó la necesidad de servirse unos a otros, de lavarse unos a otros. Amada iglesia, ya es tiempo. Es tiempo que nos levantemos de la mesa. ¿Qué quiero decir con esto? Levántate de tu confort. Muchas veces nada más asistimos, quizá porque no tenemos nada que hacer los domingos. Pero aquí el Señor te está diciendo: levántate. Ya. Es importante empezar a lavar los pies de todos aquellos que están sufriendo. Y empecemos a lavar los pies con un amor ágape y con una humildad en verdad transparente, genuina, honesta. Por eso es tiempo de ir con cada persona
con cada hermano, con cada matrimonio, con cada familia. Cada uno de ellos necesita que sean lavados sus cansados pies. Cada uno tiene una necesidad muy especial, una necesidad muy personal. Muchos, si nos percatamos, tienen la necesidad de que se les lave de su soledad. ¿Cuántos hermanos no viven solos? O simplemente viven con mucha familia, pero se sienten solos. Que les laven de su angustia, de su dolor. Yo estoy completamente seguro que en muchas de nuestras congregaciones hay personas que traen heridas aún desde niños, que traen heridas por un divorcio, por violencia dentro de la familia, por tantas cosas, y llegan a la iglesia y traen sus heridas. Y nadie se ha acercado para decirle que el Señor puede sanar sus heridas. Debemos de aprender que las heridas no las sana el tiempo. El Señor es el que sana y venda nuestras heridas. Pero tenemos que ir, tenemos que lavarle los pies. Son heridas que no han sido atendidas. Tenemos que ir a lavar a la gente de su depresión, de su tristeza, de su amargura. Porque cada quien tiene una necesidad tan personal. El Señor Jesucristo, con esa mansedumbre y humildad que desbordaba, dejó su lugar y se arrodilló delante de cada uno, y así pudo satisfacer su necesidad. No les dijo, a ver, ya que están aquí todos juntos, pues yo, ¿verdad? Yo los bendigo. Y no, fue con cada uno a lavarles los pies. Es lo mismo que nosotros tenemos que hacer. En medio de esta tremenda pandemia, en medio de esta ola de inseguridad y maldad, es tiempo de ser. El Señor Jesús no discriminó a nadie, absolutamente a nadie. Es más, el Señor lavó los pies de Judas, a sabiendas que momentos después Judas lo iba a traicionar con un beso en la mejilla. La mayor prueba de amor, la mayor prueba de humildad y servicio es lavar los pies de aquellos que sabemos que nos van a traicionar. Qué difícil, ¿verdad? Pero en ocasiones somos tan selectivos. En ocasiones formamos aún grupos dentro de la iglesia y no permitimos que nadie entre, porque somos selectivos. No, es que él es un adúltero. No, es que él es esto. Es que mi Jesús nunca hizo ninguna diferencia. A pesar de que sabía que Judas lo iba a entregar, le lavó los pies. Y no nada más le lavó los pies, sino que le llamó amigo. No podemos ser selectivos. La necesidad dentro de nuestras casas, dentro de nuestros hogares, de nuestra familia y de nuestra iglesia, sigue latente. Tenemos ahora nosotros que empezar a lavar los pies. Todos aquellos que tenemos un corazón como el del Señor Jesucristo, debemos estar dispuestos a amar con este amor ágape, a humillarnos como el Señor lo hizo en su momento y sin reserva alguna. Cuando el Señor Jesús terminó de lavar los pies de sus discípulos, tomó nuevamente su manto y se fue a su lugar. Mira, cuando tú empiezas a servir y dejas tu egoísmo, dejas tu vanidad y tu soberbia para poder servir, una vez que empiezas a servir, jamás vas a regresar al mismo lugar donde estabas. El Señor no regresó directamente a la mesa. Momentos después regresaría a la presencia del Padre. Y cuando tú sirves con esta clase de amor, con esta clase de humildad, hay gozo, hay alegría en tu vida y también en aquellos a los cuales tú fuiste y le lavaste los pies. El Señor Jesucristo nos dio entonces un hermoso ejemplo de amor, humildad y servicio. Pero el Señor Jesús
concluye todo esto con una hermosa promesa. En el verso 17, igual de este capítulo 13 de Juan: si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. ¡Qué hermoso! La bendición al servir sí es para los hermanos que vamos y les lavamos los pies, pero también es para mí, porque me gozo, que estoy invirtiendo mi vida en los demás, que estoy invirtiendo mi vida en los que tienen necesidad, que estoy invirtiendo mi vida en aquellos que tienen sus pies sucios y necesitan que vaya yo y sea de bendición. Dios bendice a todos aquellos que siempre tienen entre sus manos una toalla y una palangana. Por eso en esta mañana, mis amados hermanos, yo les invito en el poderoso nombre del Señor Jesucristo. Número 1, quítense su manto, salgan de su confort, despójense de sí mismos, despójense de su egoísmo, de su soberbia y de ser insensibles. Número 2, cíñete con una toalla, que siempre que alguien llegue a tu casa o que llegue a la iglesia, estés en la entrada con una toalla. ¿Qué significa esto? Humildad. Y número 3, y llena tu palangana, que esté lista, no de agua, que esté llena de amor, y empieza a lavar los pies de todos aquellos que lo necesitan. Esto nos enseñó, esto tenemos que hacer. Hay mucha necesidad, mucha, como no nos imaginamos, pero tenemos que dar evidencias de tener un corazón con un amor ágape y una humildad auténtica. Vamos a orar, mis amados hermanos. Gracias te doy en esta mañana, mi Señor, por el privilegio de poder escuchar tu palabra, por el privilegio, Señor, de poder ministrar a esta hermosa iglesia, rogando que tu palabra, Señor, haya penetrado como espada de doble filo, y que convierta, y que sane, y que restaure, y que desafíe. No podemos seguir igual, mi Señor, sino que tenemos que ir con aquellos que tienen sus pies sucios y empezar a lavarlos. Bendice, Señor, cada varón de esta congregación, cada mujercita, cada matrimonio, Señor, cada familia. Los dejo en tus manos, rogando todas estas cosas en el poderoso nombre del Señor Jesucristo. Amén. Que Dios nos bendiga y reciban un muy fuerte abrazo. Queridos hermanos, el culto está terminando. Damos gracias a Dios por el mensaje tan hermoso de esta tarde, por los cantos, hermanos. Nos han llenado de gozo. Ha sido de edificación para nuestras vidas. Hermanos, gracias a Dios porque a través de este medio nos pueden ver en casa. Hermanos, estemos gozosos porque el Señor se movió en medio de nosotros. Y el Señor en esta tarde ha estado hasta aquí, nos ayudó. Hermano, le invito a que en su casa se ponga de pie, incline su rostro y vamos a orar. Amado Dios, ¿cómo no darte las gracias? Porque tú, Señor, nos haces llegar nuestras necesidades, mi Padre Celestial. Porque tú, Señor, has estado con nosotros, Señor, en nuestra prueba, en la enfermedad, en la necesidad. Padre, te damos gracias y te pedimos, Señor, que tú te agrades, mi Dios,
que este culto fue preparado para ti, Señor, para alabarte, mi Dios, para glorificarte. Señor, quédate con nosotros, Señor, en esta semana que inicia. Ve con cada uno de mis hermanos, Señor, en su trabajo, los que se quedan en casa. Padre, que tu paz, Señor, y tu gracia sea con cada uno de mis hermanos. Porque te pido esto, mi Señor, en el nombre precioso de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Y amén, Señor.